en cualquier parte del mundo, que nos miran a través de las redes sociales y glorificamos a Jesucristo, porque Él ha sido el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Damos gloria a nuestro Dios, hermanos de la Iglesia Central, ministros, ministras, miembros de la Santa Convocatoria Juvenil, del Concilio de Caballeros, Concilio de Damas, la Asamblea General de Ministros. Damos gloria al Señor por nuestra misión aquí en Guatemala, en México, Estados Unidos. Dios bendiga a nuestros hermanos en Estados Unidos, donde estaremos predicando la Sagrada Kibbutz Kodesh, dándole gloria a Jesucristo. El tema de hoy está claro. La doctrina que Cristo nos ha enseñado a través de su palabra. Todos tenemos el estudio. Ya este estudio fue enviado a todas partes. La doctrina que Cristo nos ha enseñado a través de su palabra, lo que llamamos teológicamente la doctrina cristológica. Argumentos, dice la palabra en el verso y la parte expositiva textual, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan 1:7 al 11. Argumentos introductorios. Leamos bien, hermanos. Tenemos que definirnos como creyentes cristológicos y cristocéntricos. Esto tiene que hacer Estrella Unice. En el Evangelio te tienes que definir. La cristiandad vive de todo. El Evangelio es uno. Cristianos son todos. Evangelio es uno. Y entender que la iglesia tiene la doctrina y una doctrina específica. Y esa doctrina es la doctrina de Jesucristo. De Jesucristo. ¿Saben que todas aquellas organizaciones, iglesias que no tienen la doctrina de Jesucristo tienen miedo? Porque no tienen la doctrina de Jesucristo. Le tienen miedo al mundo, a la gente, a la pandemia. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente actúa de esa manera? Porque no tiene la doctrina de Cristo. Es sencilla la respuesta. Es decir, la gloriosa doctrina del Evangelio, lo que en griego es evangelio. Para muchos, hablar del Evangelio, las buenas nuevas o buenas noticias, es simplemente hablar de la predicación. ¿Sabes lo que decía? Antes decían muchos predicadores, es que el Evangelio es la predicación. No, es la doctrina de Cristo. Aquí no está en el estudio, pero si usted busca Marcos 1, versículo 21 en adelante, dice que Jesucristo, bueno, el verso 14 dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesucristo vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en qué. En el Evangelio. No dice en el cristianismo, ni los nombres de todas las demás religiones mencionó. Dice Evangelio. Oigan, hermanas, amigas, amigos, si no lo sabían, ahora lo saben. Que lo que Cristo vino predicando, por eso en su última estancia sobre la faz de la tierra, Él dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar, ¿qué? Evangelio. A toda criatura.
Él envió a predicar el evangelio, sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. Eso enseñó Cristo. Lo demás es humano. Pero lo que Cristo enseñó en su última instancia, hay muchas cosas que hacemos en la iglesia que son parte humana, pero lo que Cristo dijo como mandamiento: estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. Hablarán nuevas. Tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Cuántos han creído en esa palabra? ¿Cuántos han creído en ese evangelio único, glorioso, maravilloso? Alabado sea nuestro Dios. Para muchos hablar del evangelio era solo decir predicar. Pero sucede que esta doctrina, por eso dice Marcos 1:21, que Jesucristo entró a Capernaum y enseñaba en la sinagoga, en la sunagogué, dice el griego bíblico, en el día de reposo. Y todos se admiraban de su doctrina. ¿Cómo se llama esa doctrina? Evangelio, porque él dice: creed en el evangelio. Aleluya. Y dice que toda la gente y los fariseos se asustaban y decían: ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y todos decían: ¿qué doctrina que? Y no como los escribas, se enseña con autoridad, con exousia, con yahol, dice el hebreo. Miren cómo enseñaba a Cristo. Esa es la doctrina cristológica. Para nosotros es la doctrina que nos lleva a determinarnos como seres vivos, seres reales, seres de carne y hueso. Y ese es uno de los grandes problemas que tuvo la iglesia del siglo XX. Uy, había gente que hasta temblar se ponía. Y como que venían del cielo. Y que un espíritu que venía del tercer Shehakim. ¿Qué era todo eso? Querían sobrenaturalizarnos. Pero sucede, mis hermanos, que aquí no hay nada sobrenatural. Aquí todo es naturaleza humana, naturaleza vegetal, y Dios se manifiesta a esa naturaleza. ¿Pero a través de quién? A través de usted, como la iglesia de Jesucristo. Dios no va a venir y decir: usted quítate porque aquí estoy yo. No, si Él mandó a sus discípulos, a su iglesia, a predicar el evangelio del reino de Dios. ¿O no es así? ¿A quién mandó? ¿O va a venir Cristo a predicar otra vez? ¿O el Espíritu Santo anda con unos montoncitos de bocinas predicando donde quiera? No. Cristo nos envió a nosotros, a la naturaleza humana, al ser vivo. Por eso fíjense que en el siglo XX hubo gente que dijo: yo ya no le sirvo a la familia, yo ya no le voy a servir a nadie, yo voy a servirle a Dios. Y quisieron sobrenaturalizar sus vidas. Yo conocí personas que dijeron: yo me voy a ir al cielo sin necesidad de morir. Dice Cristo que me va a venir a traer y yo me voy con Él aunque no se van todos ustedes. Imagínense cómo es eso. Es increíble, pero lo decían. Habían profetisas y gente que hablaba un montón de cosas que hoy, en la pandemia, mejor si ya no aparecen porque tienen miedo que se les pegue todo. Hermanos amados, nosotros tenemos una doctrina cristológica, cristocéntrica, cristoteológica, la cual tenemos que predicar y vivir, ortopracticar, someternos a ellos y darle la gloria a Jesucristo, porque estamos vivos y seguiremos vivos, no por la mascarilla ni por lo que haga, sino porque Dios y su doctrina cristológica están en ustedes. Y esa doctrina tiene que ir con ustedes a la casa, al trabajo, al negocio, a la calle, donde quiera. Esa doctrina tiene que caminar de la mano con la iglesia de Jesucristo. Y se llama doctrina cristológica.
Cristo evangélica. Mucha gente me ha censurado porque siempre me he enfatizado en la importancia determinante de la doctrina. Varios líderes religiosos se han atrevido a decir que la doctrina confunde y divide. Eso decía en el siglo XX, y por eso Dios mandó la pandemia, para que de veras se fueran de los templos, se fueran de las iglesias, porque no se sometieron a la doctrina de Jesucristo. Esta doctrina cristológica es única, y el que la vive tiene vida. El que la vive no muere. Cristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, dijo, vivirá para siempre. Y Marta le dice: ay Dios, si hubieras venido hace 3 días mi hermano no hubiera muerto. Pues para que veas que sí vive, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y sale Lázaro y alza los ojos al cielo y dice Jesucristo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, siempre me escuchas, siempre estás conmigo y vives para siempre. Gracias, papá. Esa es la doctrina de Jesucristo. Yo no estoy hablando de mí. Si alguien que se moleste y haga caras y retuerza los ojos y le dé vueltas a los ojos en las cuencas, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de la doctrina de Cristo, hermanos y amigos. Si alguien dice algo en contra, tenga cuidado, porque es peligroso. Porque yo no estoy hablando de mi propia doctrina. No estoy hablando de la doctrina de Monte Sinaí, de la doctrina de Man Rey, no, de la doctrina cristocéntrica, que nace de Jesucristo y que el centro de atracción es Él. A eso se le llama cristocentrismo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si quiere le llamamos cristomanía, como usted diga. Pero es Cristo el centro de nuestra predicación. Aquí no predicamos a Emán Reyes ni a, bueno, no digo a nadie más, porque todo el mundo se ofende cuando yo hablo lo que es. Aquí no predicamos a ninguno de ustedes. Aquí no predicamos a la gente. Aquí predicamos a Cristo. Y esa doctrina de predicar a Cristo y solo Cristo y nada más que Cristo se llama doctrina cristológica. No puede haber traspiés, no puede haber sesgo cognitivo ni sesgo de memoria cuando la palabra de Dios se predica. Porque donde está el verdadero amor, dice la Biblia, allí no hay temor. ¿Y cuál es el amor de Dios? En que nos amemos unos a otros, pero que también guardemos sus mandamientos. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dele gloria a Dios, está guardando los mandamientos de Jesucristo para comenzar la doctrina de Cristo. Amigo, yo le invito a vivir esta doctrina para no vivir en temor. Esta es la única doctrina que a usted le da seguridad, hermano ayunante. Pueblo Nuevo, capital. Es la única doctrina que le puede decir: sal a la calle sin temor ni miedo. Y hágase el hisopado cada mes para que no digan que usted lo tiene y es asintomático. Evita problemas. Yo llevo 6 hisopados y los 6 negativos. ¿Y saben por qué? Porque creo en la única doctrina que salva, que sana, que mantiene vivo al ser humano, que se llama doctrina cristológica. Pero ahora, ¿qué pasó? Vemos que hoy con la pandemia se determinó que la doctrina de Jesucristo es la única que va a sostener y darle vida a todo aquel que cree en ella y la practica. ¿Saben que tanto aquí en Guatemala como en México, Estados Unidos, en toda la Unión Americana, nuestras iglesias siguen predicando el Evangelio?
Y siguen unidos. A alguno tal vez le dio calentura o algo ahí, pero siguen vivos. Siguen glorificando al Señor. ¿Por qué razón? Porque es la única doctrina que va a sostener y a darle vida a todo aquel que cree en ella y la practica. Denle un aplauso al Señor fuerte porque Él lo merece. Denle gloria a Dios. La doctrina cristológica es bíblica porque no nació hasta los evangelios. ¿Sabe usted que esta doctrina no nació hasta los evangelios? Esta doctrina nació desde la era veterotestamentaria, antes de la venida de Jesucristo. Nuestro Redentor, nuestro Lutrotas. En el Antiguo Testamento el Evangelio fue anunciado como el Injil, como el protoevangelio de Isaías 53 y Génesis 3, 14 y 15. Cuando Dios le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales y las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Isaías dice: y Él mismo llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias, las quitó, hasta aquellas que nos iban a nacer por la pandemia o nos iban a hacer por alguna situación, el Señor las quitó desde la cruz del Calvario, desde la cruz del Gólgota, mejor dicho, porque Calvario es calavera, mientras Gólgota es cráneo. Calavera es muerte, mientras Gólgota es un cráneo de un ser humano vivo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por eso decimos en la cruz del Gólgota. A veces se nos va el Calvario, ya estábamos acostumbrados a decir cosas que no son. El Gólgota, el monte del cráneo, dice la Escritura. Porque usted tiene un cráneo. Y dentro de ese cráneo tiene el cerebro, masa encefálica, óvulos cerebrales, hipófisis, hipotálamo, amígdala. Está vivo, pues Cristo es Dios de vivos y no de muertos. La doctrina de Jesucristo nace cuando los profetas, los Neviim, hablaron de Yehoshua HaMashiach. Por eso hoy tenemos que decir, dicen amén, hermanos, que como afirmó Meyer Pirman en su teología sistemática, toda iglesia sin doctrina prepara hijos para Satanás. ¿Por qué? Porque la doctrina es la enseñanza, la capacitación, la preparación para una vida evangélica ortopráctica, eficaz, efectiva y no solo eficiente. Porque hay cristianos eficientes, pero no eficaces. Lo mismo es en la economía, tiene que haber eficacia y efectividad, y no solo eficiencia. Porque hay gente que trabaja y nunca mejora, nunca crece, nunca prospera. Porque es eficiente, está desde las 6 de la mañana en el trabajo, es un buen trabajador, pero está igual todo el tiempo. Y ese es el problema de los sesgos cognitivos, que la gente cuando piensa que todo lo sabe, que la experiencia es todo. Hay mucha gente vieja, anciana, que cree que su experiencia es buena, pero si es la experiencia de un vicioso, de alguien que no tuvo éxito en la vida, no se puede aprender. La persona se tiene que aprender, el creyente tiene que aprender de una persona exitosa. La Biblia dice: júntate con sabios y sabio serás. Pero júntate con necios y gente testaruda que cree que por la experiencia lo sabe todo, está loco. Porque lo que se ve es otra cosa. ¿Qué se tiene que ver en las personas? Crecimiento, desarrollo, expansión, éxito, victoria, prosperidad, progreso. Así tiene que ser. ¿O no es así? ¿Qué dicen? ¿Estoy mal? Si usted se juntaba con bolos, ¿cómo terminó?
¿Por qué vino a Jesucristo? Porque era más bolo que la botella y más bolo que aquellos bolos con quienes se juntaban. Por eso dice la Biblia, júntate con necios y destruirás tu alma. Pero júntate con sabios, gente que te enseñe y te ayude y te haga prosperar. Aleluya. Gloria a Dios. A nosotros los teólogos, a mí como teólogo me cuesta un poquito porque encontrar un teólogo que sepa más que nosotros cuesta. Entonces lo único que tenemos que hacer es juntarnos con gente que quiera aprender. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. Sí, hermanos. En el Antiguo Testamento el Evangelio fue anunciado. Recordemos que la exégesis lingüística nos menciona que la doctrina no solo es el diraje, lo que se enseña o el contenido de la enseñanza, la doctrina en sí, sino que también es la didascalía, cuando ya se socializa, cuando se imparte o bien el acto de enseñar. El Evangelio tiene que ser enseñado. Y lo malo es que en el siglo XX lo menos que enseñaron fue Evangelio. Y por eso la iglesia cristiana no estaba preparada para enfrentar la pandemia. Todo el mundo salió escondiéndose. Yo recuerdo hace casi un año, cuando estaba en la convención en Vistahermosa, Petén, y dijeron, hasta las autoridades nos llamaron, comenzó la pandemia. Hoy todos asustados, todos miedosos. Y le digo, Señor, ¿qué voy a hacer? Ahí se me olvidaron todos los sesgos cognitivos. Ahí tuve que pensar solo en el Señor. ¿Por qué le envió esto? No sé si a través de un murciélago, lo dijo hermano, pero es murciélago. Porque ayer estaban sacando las noticias que los murciélagos realmente son los que contagiaron al mundo de esta cosa. Por aquellos que se los comían. ¿Alguno de ustedes come murciélago? Si en dado caso come, ya no coma más. ¿Me entiende? Entonces, si la misma naturaleza, por eso le digo, como decía Charles Hodge, sobre la tierra no hay nada sobrenatural. Aún los milagros se operan en seres naturales. Dios lo hace a través de su palabra, de su poder, que es sobrenatural, pero todo lo que se efectúa en el ser humano es natural. Dios lo hace, Él opera, pero en naturaleza humana. Porque si usted, su perro está enfermo y ora por él y lo sana, fue Dios. Pero en cosas, en seres, todas naturales. Hay que ser reales. No hay que entrar a sesgos cognitivos por la ignorancia de mucha gente que engañó. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, los criticones y los habladores antes hablaban de los líderes religiosos. Ahora, como ya no tienen de quién hablar, ahora hablan de otras cosas. Pero eso no importa. Lo que a nosotros nos importa es el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que socializarla, tenemos que seguirla predicando. Cristo envió a predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento. Yo quisiera que ustedes no se tuerzan, porque la pandemia va a producir muchas acciones humanas en el mundo, muchas religiones. Luego van a empezar a salir falsos profetas en el mundo y de todo. Pero no nos dejemos engañar, porque lo que Cristo envió a hacer es a predicar el Evangelio. Ese es el mandamiento principal. Porque yo no estaría aquí si no es por el Evangelio, ni estuviera predicando si no es por el Evangelio, ni viajaría a donde voy si no es por el Evangelio. No lo haría si no es por el Evangelio. Y el mandamiento, el mega entole, el toucosmou apanta, dice el griego bíblico, de ir a predicar esta gloriosa doctrina. Porque la Biblia dice que de nada me serviría si repartiera todos mis bienes y se los diese a los pobres y hablase en lenguas, si diese profecías, si diese muchas cosas, si no tengo el amor
que es el guardar los mandamientos del Evangelio de Jesucristo. ¿O qué está diciendo? Lea 1 Corintios 13 y convénzase con la palabra. Porque hay gente que no se quiere convertir a Jesucristo y quiere hacer obras que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Hay gente que en esta oportunidad se mira como que fuera y no quiere recibir a Jesucristo, no quiere aceptar el Evangelio del Reino. Todo eso es de balde. Pero si estamos en el Evangelio y usted provee, usted le da al necesitado, al pobre, a quien sea, esa obra tiene un gran valor si se somete al Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos amados? Si no, nada. Sí, hay gente que no es creyente y ayuda a construir templos y ayuda a hacer de todo. De nada le sirve mientras no se meta al Evangelio. Todas esas son obras como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Sucias, inmundas. Dios no las mira como sanas, porque el ser humano condiciona a Dios dando lo que tiene para no recibir a Jesucristo y no someterse a la doctrina de Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, si estamos en la doctrina cristológica, todo lo que hacemos es para bien, y será para bien si está de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso la doctrina del Señor Jesucristo es el sagrado evangelio. Diga conmigo, la doctrina del Señor Jesucristo es el sagrado evangelio del reino de Dios. Entonces, yo sé que pueden haber personas que como que no me quieren entender porque están viendo a través de las redes sociales. Pero les digo algo, tienen que aceptarlo. Les guste o no les guste a su mente, porque si no lo acepta tiene sesgo cognitivo, porque le estoy hablando de una realidad objetiva que a mí me tiene sano, me tiene libre, me tiene dispuesto, y que hay una iglesia que respalda, y no solo son cientos, son miles de personas que a través de esta doctrina Dios ha sanado, les ha asegurado la vida. Gloria a Dios, alabe al Señor, porque es verdad. Muchos líderes no querían hablar del por qué no querían practicar, y si no hablaban era porque no querían practicarlo, mucho menos ortopracticarlo. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no olvidemos que Él fue lo suficiente claro cuando explicó la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué dice la parábola de las 10 vírgenes? Entonces el reino de los cielos sería semejante a 10 vírgenes de Capartenois, que tomando sus lámparas, griego lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Mateo 25, 1 al 2. Esta parábola definitivamente trata sobre la iglesia, sobre la eclesía. Ahí se determina que hay 2 clases de creyentes. Las 10 vírgenes representan a la iglesia actual y futura. En numerología bíblica, el número 10 también representa a la iglesia. El 1 que sube al cielo y el 0 que sin el 1 no vale nada. Tristemente podemos ver cómo muchos miembros de la iglesia en esta pandemia se han escondido, y eso denota fracaso. Imagínense si nosotros hubiéramos tomado la decisión de no hacer nada, ¿qué hubiera pasado? Les digo una cosa, se acaba el evangelio en Guatemala. Pero en este mismo instante hay miles de personas reunidas glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Miles que son los que sostienen esta nación, son los que mantienen este país de pie, y que hayan autoridades que acepten el poder del evangelio. Eso es lo que vale. Imagínense, cuando venía la pandemia para Guatemala, todos pensaron que Guatemala la mitad se iba a contagiar y muchos iban a morir, pero fue diferente. Solo el que se descuidó, el que no buscó a Dios, el que ni siquiera oró y quiso burlarse de Dios, pudo sufrir el ataque de la pandemia. Debemos saber que gracias a Dios por aquella iglesia que vive el evangelio del reino,
El evangelio de poder, la doctrina cristológica. Esa doctrina que para nosotros no es ningún hecho subjetivo, sino que estamos creyendo en una doctrina ortopráctica que nos lleva a seguir vivos, porque en el evangelio que Cristo heredó a sus discípulos se ve claramente la mano de Dios. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, entonces Heira, Teinein, se dice el griego bíblico, Kaisemeia, Kaiterata, Ginestai. Hechos 4:30. Es importante decir que el libro de los Hechos usó varias veces el nombre de Jesús, porque debemos recordar que en la sociedad judía había necesidad para no creer que Jesús realmente era el Cristo, el ungido, el Mesías, el Mashiach. Los judíos no querían, por eso el mismo Cristo se los decía. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, sí es cierto, pero a nadie se lo digan, le dijo. ¿Y saben por qué? Porque él sabía que los judíos no iban a creer que él era Dios. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No se lo digan a nadie, dijo, porque esos judíos en lugar de creerlo me van a matar. Y por último, lo terminaron sabiendo y lo terminaron matando. Ellos y los humanos. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que el mundo judío jamás aceptó que Jesús era el Cristo. Pero nosotros, los guatemaltecos, los quetzaltecos, sí creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que amamos su palabra. Hermanos mexicanos que han creído, hermanos estadounidenses que han creído, hermanos en Europa que han creído, Sudamérica, que Jesús es el Cristo. Es importante decirlo, pues. Así que el evangelio es la doctrina cristológica, donde podemos ver que lo que hemos hablado y predicado no es simplemente retórica, sino que se trata del mensaje real de Jesucristo tal y como es testificado por las Sagradas Escrituras. ¿Por qué yo predico? ¿Acaso he mencionado mi nombre un solo minuto? ¿Acaso me he egotizado un solo segundo? Lo único que he hecho en este mensaje es hablar de la doctrina de Jesucristo, que nos da seguridad, seguridad social, seguridad económica, seguridad financiera, seguridad alimentaria y seguridad de vida, que es lo que necesitamos. Y lo seguirá siendo Dios. Así que el evangelio es la doctrina cristológica, donde podemos ver que lo que hemos hablado y predicado no es simplemente retórica, sino que se trata del mensaje real de Jesucristo y como es testificado en las Sagradas Escrituras, principio del Evangelio de Cristo Jesús, Hijo de Dios, Argeito o Evangelión, o Cristo y Esou, Joguíos Touteo, o Teu se puede decir también en el griego koine. Marcos 1:1 y Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y salvación es liberación, emancipación y ¿qué? ¿Y qué más? Protección. Si evangelio es protección, no de balde hemos creído. Si evangelio es protección, no de balde proferimos nuestras palabras. La iglesia verdadera entonces es la que predica la doctrina verdadera de Cristo, que es el evangelio. Por eso bien le dijo el Señor a Pedro, y sobre esta roca, epitautei, teipetrai, edificaré mi iglesia, o icodomeso, mouten eclesian, y las puertas del Hades, griego pulai, haidou, no prevalecerán contra ella, oucatis cousousin, autes, Mateo 16:18. Leo en griego porque la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego originalmente. Ya hay muchas fallas en la traducción y el griego no la aclara. Hermanos amados, estamos vivos porque el evangelio de Cristo es vida y vida en abundancia. Y veo hermanas que ya no habían venido al culto y hoy tengo la bendición ya
de tenerlas en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ustedes se están dando cuenta que aquí hemos hecho la obra de Dios, no nuestra obra. Nosotros somos humanos, transitorios, efímeros, seres mortales, incapaces, pero Él es todo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Confiésenlo, hermanas, alaben al Señor. Alaben al Señor, confiésenlo. Es su vida. No crean que hoy, porque hubo culto especial, vino la gente. No, aquí todos los domingos es así. Aquí así es. Tenemos 12 meses de estar vivos, porque hay vida en el Evangelio. Argumentos específicos. Punto 1. La iglesia debe conocer el Evangelio porque muchos engañadores han salido por el mundo. Miles de mentirosos. No digo quiénes. Yo estoy diciendo que la Biblia dice que muchos engañadores han salido. La doctrina de Jesucristo tiene un fundamento andrológico, que es que cuando toda persona que recibe al Señor como su Salvador, Soter, afirma, confirma y confiesa que Él vino en carne. Diga, levante sus manos y diga: yo confieso que Jesucristo vino en carne. Confiéselo, eso le da vida. Otra vez, levante sus manos y no le dé vergüenza. Yo confieso que Jesucristo vino en carne. Eso le da vida, solo con confesarlo. Pues ya está ganando vida y vida en abundancia, solo con decirlo, porque ya es una acción ortopráctica. Es porque lo cree. Él vino en carne. Él pasó todos los procesos: neonato, infante, latencia, adolescencia, juventud, adultez temprana y al cielo. Así fue Jesucristo. Y después de ser Jesús, el humano, pasa a ser el Dios eterno que era antes de ser Jesús. Porque antes de ser Jesús era Dios. Y vino y se hace hombre, como dice Pablo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a sí mismo, sino que se humilló y se hizo hombre y llegó a la muerte, y muerte de cruz. Se antropologizó, se encarnó. En un idioma más claro, queridos hermanos, y en esto conoced, dice el apóstol Juan, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En tautoi ginosquete, en tautoi dice ginosquete, toneuma tauteo, yeson Cristón, en sarki elelu tota. Todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Primera de Juan 4:2. ¿Usted lo confiesa? Es de Dios. Diga: yo confieso que Jesucristo vino en carne. Confiéselo. Entonces usted es de Dios. Y cuando Dios escucha eso, está ganando su corazón. Esta semana va a ser de mucha bendición para todos nosotros, porque estamos confesando que Jesucristo vino en carne. Y el que lo confiesa es de Dios. Es de Dios. Es propiedad de Dios. Es parte viva de Dios sobre la faz de la tierra. Y eso en ayunión. El apóstol Juan escribió esta epístola para desmentir la herejía de los docetistas o docetas. El docetismo es el nombre de una herejía que apareció en las formas más diversas y en diversos aspectos, pero que puede ser generalmente definida como la teoría que convierte la verdad y realidad de la naturaleza humana de Cristo en una mera fantasía. Los docetas, como secta diferenciada, son mencionadas por Clemente de Alejandría, Estromata 13:17, que nombra como fundador a Julio Casiano, también por Serapión de Antioquía. Eusebio lo dice en Eclesiástica verso 12, y por Hipólito Filosofoumena
8, 11 y 16. Este último ha preservado un registro detallado de ese grupo. Su idea fundamental es la que subsiste en el sistema gnóstico. Una antigua y posiblemente auténtica tradición identifica a Simón el Mago, ver Hechos 8, 9, 24, aquel que se convirtió a Jesucristo, pero que le quería vender o comprar el don a los discípulos, y ellos le dijeron: tu dinero perezca contigo. Él practicaba el gnosticismo, como el que primero que inició el error acerca de la naturaleza y la persona de Cristo, y como el primer gnóstico cristiano. Simón el Mago se identifica como cristiano, no como evangélico. Oiga bien, una cosa es cristiandad y otra cosa es evangelio. Usted puede encontrar a cualquiera que le diga soy cristiano, pero se anda escondiendo. Pero el evangelio te da poder. ¿Cuánto le da gloria al Señor? El evangelio te da vida. Esta doctrina cristológica. Unos pocos años más tarde surgió en Alejandría un cristiano llamado Cerinto. Este es clasificado por algunos como ebionita y por otros como gnóstico. Este es un engañador, ¿verdad? Negaba que Cristo hubiera venido en carne y sostenía que su propuesta y supuesta encarnación solo fue aparente y no real. Miren cómo es eso. Miren cómo el diablo engañó a mucha gente y cómo sigue engañando. Por ejemplo, aquella persona que se le dice: hermano, ayune sus 3 días, busque a Dios. Cristo ayunó 40 días. Sí, porque Él era Dios. O sea, ya falló. Porque Él era carne, Él era hueso. Él tuvo carne como estrella únice, fue humano. Entonces, cuando la gente dice así, no está reconociendo la humanidad de Jesucristo. No está reconociendo a Dios. Hubieron predicadores en el siglo XX que se le decía: ayune. No, dice, Cristo ayunó porque era Dios. No, cuando ayunó era hombre, era humano, era carne. Era de carne y de hueso, nacido de una mujer, de la partenogénesis de la bienaventurada María. ¿Me entiende? Era humano. Entonces, todos esos que niegan que Jesucristo vino como humano se les llama docetistas, cerintistas, que no respetan la parte antropológica de Dios, de Cristo. El apóstol Juan identificó a todos estos herejes como anticristo. Por eso es que nosotros tenemos que confesar que Él es el Señor y que vino como humano, que se encarnó y se antropologizó y se andrologizó. San Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne, hueso, sarx, y habitó entre nosotros los hombres como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses 2:7, lo que le mencionaba: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La Biblia es abundante en darnos testimonio sobre la encarnación de Jesucristo, aún desde el Antiguo Testamento, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Ya en el Nuevo Testamento se menciona su nombre y su divinidad, así como sus procesos de vida en varios pasajes como los siguientes: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, Caliceis Toonoma Autou Yesón, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, doctor, de Jolón Jegonén, dice, para que se cumpliese, Giná Plerotei, lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 21, 23. Dice Calesousin, que os ha nacido, dice Ejté, hoy en la ciudad de David un Salvador, un Sóter, que es Cristo el Señor. Cristo Curión, o Curioi, o Curios. Lucas 2:11, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, Jaigemerai Tou Catarismou Autón, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, para Stesai Tou Curioi. Lucas 2:22. Quiere decir que tenemos que confesar que Cristo vino en carne. Tenemos que confesar sus procesos como ser humano desde su nacimiento, su accionar en su ministerio, su pasión, muerte y resurrección, aún también su ascensión, analemsis hacia la diestra del Padre. Punto 2. El apóstol Juan advierte a la iglesia de no perder el fruto de su trabajo. Oigan, hermanos de la iglesia central, ministros, convocatoria juvenil, concilio de damas,
distritos y todos los que trabajan para el Señor. Alaban a Dios. Hermana Marta, hermana Yolanda, hermana Estrella, oiga lo que dice la Escritura. Podemos ver que muchos creyentes que se alejaron como resultado de la pandemia, estos no han entendido que lo que están haciendo es perder el fruto de su trabajo. Y hay gente que sin necesidad de pandemia se aleja y pierde el fruto de su trabajo. Y saben, son de aquellas personas que viven comenzando toda su vida. Como aquellos que se casan una vez y les va mal, se divorcian. Se vuelven a casar y se divorcian. Y si no se casan, se muere la mujer o se muere el hombre. Son gente que vive principiando todo el tiempo, iniciando todo el tiempo. Entonces hay que cansarse porque la cosecha es mala. Y alguien dijo, si estás cansado de cosechar lo que cosechas, anda y cambia tu manera de sembrar. Hay gente que solo quejándose vive. Yo veo que hay personas que solo quejan y que en todo les va mal. ¿Y por qué? Porque siempre viven comenzando, principiando, reiniciando, tratando de restaurar y toda la vida igual. Así no es. Tenemos que aprender a trabajar y a esperar el fruto de nuestro trabajo. Amén, hermanos amados. El fruto de su carpós. Por eso, o sea, el carpós, que es el resultado del scopos. Por eso debemos alertarnos sobre el hecho de la posibilidad de pérdida y que ésta existe. Tenemos que estar conscientes que la Biblia previene hasta de la pérdida de la salvación. Mire lo que dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, en gimatois o tiois, dice leucois, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ome exalepso ectes biblou tesoes, y confesaré su nombre tonoma autou delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Así que toda persona que cree en Cristo y ha recibido el Evangelio tiene que estar segura que recibirá el fruto de su trabajo. Por eso es que dice, por eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Soportar todo por causa del Señor. Cuando alguien tiene la doctrina de Jesucristo, no puede ser engañado, y mucho menos ser engañado. Si un líder, si un ministro tiene la doctrina de Jesucristo, no va a engañar. Va a decir y hacer lo que dice la Escritura. La iglesia no puede ser engañada, porque la doctrina de Jesucristo no engaña. Si hay trabajo escopos, si hay obra ergón, hay fruto carpós y recompensa griego mistos, la persona que trabaja para el Señor manifestará el fruto del Espíritu: amor, ágape, gozo, jara, paz, eirene, paciencia, macrotumia, benignidad, crestotes, bondad, agatousune, griego pisteu, mansedumbre, prautes o prautes, templanza, ecrateia. Gálatas 5, 22 a 23. Porque hay creyentes que no tienen paz, que no tienen amor, que no tiene mansedumbre. ¿Por qué razón? Porque no tiene el fruto de su trabajo. Se ha quedado atrás, se ha estancado, se ha dormido. Pero la Biblia dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Jesucristo. Hay ministros, ministras que se han quedado y están perdiendo el fruto de su trabajo. Dicen amén, hermanos amados, y no van a recibir galardón completo. Yo invito a la iglesia central, a todos ustedes, ministros, ministras y miembros de la misión, a mantenerse en el trabajo de la obra del Señor. Porque aun cuando mueran, dice Apocalipsis 14:13, bienaventurado el que muere en el Señor, porque descansará de su trabajo, mas sus obras con ellos seguirán. Cuando alguien tiene la doctrina de Jesucristo, no puede ser engañado,
Por ende, si trabajamos para el Señor, tendremos recompensa. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Su obra. Punto número 3. Desde los tiempos apostólicos muchos creyentes se extraviaron. Aunque el apóstol Juan se refirió en forma directa a los que se extraviaron en sus tiempos, vemos que de una manera escatológica profetizó que muchos lo harían en el futuro, y ese futuro es ahora. Usted no tiene que permitir, hermano y hermana, que por las luchas, las pruebas, los problemas, las vicisitudes, la escasez, que es un problema nodal, usted tenga que estancarse, usted tenga que morir espiritualmente. Eso es imposible. Dicen amén. No podemos extraviarnos. El texto es claro cuando dice: cualquiera que se extravía, pascó, praugón, y no persevere en la doctrina de Cristo, caimén, menón, entei, dirajeito, Cristo, este que no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Segunda de Juan 1:9. Y si hay personas que no tienen a Dios y no tienen la doctrina de Cristo, es bueno adoptar a Dios en sus vidas. Es bueno abrazar a Dios en su ser. Es bueno cambiar de actitud, dejar los sesgos cognitivos de los cuales todo mundo padece. Hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, niños y niñas, necesitamos mantenernos en la doctrina de Jesucristo. Significa pues que hay probabilidad que algunos creyentes se extravían o se extravíen. Aquí entra la ley de la probabilidad. Quienes hacen esto no tienen ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, y por ello los resultados para su vida serán funestos, destructivos, paupérrimos, pues se quedan sin Dios, sin Elohim Boré, sin salvación, sin esperanza de vida eterna. Soen Ayonión. Por eso la Escritura recalca de manera enérgica: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Me pesé, no caiga. 1 Corintios 10:12. Hermanos que me ven y que me verán hablando de esto, y ustedes están aquí, si consideran estar en pie, no le permitan al diablo que los bote, porque este es un momento crucial. No permitan el desánimo que el Napoleón, el destructor, quiere poner en nuestras vidas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Digan amén. No permitamos, hermanos amados. Sí, hermanos queridos, no permitamos que el diablo arruine nuestras vidas por los problemas que van a nacer, que van a suscitar, hermanos amados, que van a poder venir. No permitamos que el diablo arruine nuestros corazones con temor, con miedo, con espíritus de ansiedad, complejos de inferioridad. Si usted tiene un gran valor, y ese valor, hermana Estrella Eunice, Cristo te lo dio en la cruz del Calvario. Eso te lo debe enseñar tu abuela y tu mamá, y lo tienes que venir a aprender a la casa de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén y denle gloria al Señor? Porque este es el tiempo de adoración, de alabanza a Cristo. Pero el que está firme y piensa estar firme, no fluctúe. ¿Saben que hay gente que dice, yo veo hasta en la televisión que dice, es que el ser humano tiene altibajos? Eso será el ser humano que no tiene la doctrina de Cristo. Yo no tengo altibajos, ni usted tiene altibajos. Lo que es a veces es un poquito perezoso, pero no son altibajos. Porque tener altibajos representa inseguridad, desconfianza, inestabilidad. Como quien dice, altibajos es estar aquí, de ahí caer aquí, y de ahí volver a subir y volver a bajar. Así no es la vida del creyente que tiene la doctrina de Cristo. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, que Él nos fortalece. Nuestra vida emocional, espiritual, neumatológica, intelectual. Cuidado con las emociones. Mucho creyente emocionalista
Antes de la pandemia brincaba, saltaba y ahora no brinca, ni salta ni grita. Se le acabaron las fuerzas, ¿verdad? Mientras usted glorifica al Señor, dele gloria a Dios. Antes decían, den un grito de júbilo, ahora de nada. Ahora mejor griten y digan, gloria al Padre, gloria a Jesucristo, y la gloria sea para el Espíritu Santo. ¿Están contentos? Seguimos vivos para gloria de Jesucristo. Estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, dice 1 Corintios 15:58. Sabiendo que el trabajo en el Señor, hermanas, damas, caballeros y jóvenes, niños y niñas, no es en vano. Para mucho creyente ancestro se le acabaron las ganas de servirle a Dios. Peor con esta pandemia, hermanos. Se le acaban las ganas. Si antes de la pandemia no le servía al Señor, ahora menos. Para muchos creyentes mejor si ya no ora. Ya Dios nos mandó la pandemia, de plano ya nos vamos con Él y ahí siguen. Hermanos amados, no es así. Por eso el apóstol Pablo escribe, estad pues firmes. Lea conmigo, diga, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El griego dice eleuteriai, gemas Christou, eleuterosen, mepalin enegeste. Gálatas 5:1. Yo leo griego y español, pero usted tiene una Biblia, son españoles, no español. ¿Qué quiere decir? Que si Cristo nos tiene libres, no nos va a esclavizar la pandemia. Nunca. Nunca. Ni el diablo. Porque eso no es para mí ni para usted. Amén. Eso no es para mí ni para usted. Y aún le ha dado calentura. Dios lo libró de la muerte. Alaba el nombre del Señor. Sigue vivo, sigue vivo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Flores, que nos mira hasta Estados Unidos, los hermanos de Chile, de España, que Dios nos ha sanado porque creen en la doctrina de Jesucristo. Sígala viviendo, vívala. Dios bendiga a los ministros en Guatemala, que Dios los sanó. Los sanó al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Pero están sanos, glorificando al Señor, vivos. Y como dice la Biblia, más vale perro vivo que león muerto. Ladramos mucho, pero pegamos la mordida. Gloria a Dios. No olvidemos que la Biblia menciona claramente a creyentes que se torcieron. Hay gente que se tuerce por falta de conocimiento. La Biblia es clara en Efesios 4:6 que dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Le faltó conocimiento. Y Cristo le dice a los saduceos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. No olvidemos que la Biblia menciona claramente a creyentes que se torcieron y se extraviaron por no perseverar en la doctrina de Cristo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Dicen amén. Cuidado con los adventistas, peligroso. Ellos dicen que Cristo ya vino, y otros andan hablando ahí de que ya volvió a venir y se volvió a ir. No, hermanos, estamos esperando la venida del Señor. Que no dice que no Jonías, Procopsousin, Epipleión, Acebellas. Cuidado, porque viene la gangrena o gangrena espiritual de la vida de la gente. ¿Sabe qué es la gangrena? Es una enfermedad que puede dar a aquellas personas que tienen azúcar y no cuidan el azúcar. Y se les enferma un dedo. ¿Es así, doctor? Y cuando se enferma el dedo, se pudre y le tienen que quitar el dedo. Y de ahí sigue. Eso no para. Quitan el pie, quitan las canillas. Y la gente que no buscó a Dios y no ama al Señor, hasta le quitan los brazos. Y eso el apóstol San Pablo lo utiliza como una tipología específica
de lo que es la gente que produce divisiones, exestraptai, rebeldía, desobediencia. Entonces les llama gangrenas. Por eso la iglesia no se puede engangrenar. ¿Y cuándo no se engangrena? Cuando está la doctrina de Jesucristo. No hay enfermedad maligna que pueda destruir a la iglesia de Jesucristo. Alabado sea Dios. Ni pecado ni maldad. El diablo quisiera que porque un hermano peca en la iglesia toda la obra se acabara. No, cada quien recibirá conforme a sus obras. Sí, hay ministros y ministras y creyentes tontos a veces en las iglesias que dicen, ya el hermano pecó, la iglesia va a destruir. Esa iglesia no es de Dios, esa iglesia no es de Cristo, porque la iglesia de Cristo ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, y no un ser humano la va a destruir con sus mañas ni con sus pecados. La iglesia permanece porque es de Cristo. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Son gentes impiadosas, gentes ignorantes, que por ignorantes hablan muchas tonterías. Si el mundo está lleno de pecado, y muchas iglesias, y no solo en el monte sin habrá algún pecador, en todas hay montones, pero no por eso se va a destruir la iglesia de Jesucristo. La Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. No crea, hermano, que porque usted cometa algún pecado y se va de la iglesia, todo se va a acabar. No, el que se va es usted. Por eso trate de no pecar, porque el que va a recibir el castigo y la muerte va a ser usted. Pero la iglesia de Cristo permanece, porque tiene la doctrina del Cristo de la gloria, del Cristo victorioso, del Cristo eterno, del Cristo maravilloso, a quien le debemos nuestra vida. A Él. Judas también se extravió, traicionó al Señor, olvidó su doctrina. San Mateo 26, 14 al 16. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Judas traicionó, y dice que donde traicionó dijo, me voy a ir a ahorcar, pues ya traicioné a mi jefe, a mi Señor. ¿Y saben qué hizo? Quiso ahorcarse y no pudo. El cáñamo, la pita, el lazo que usó o estaba podrido o era muy delgadito y pasó de largo y se rompió el cráneo, salieron las entrañas y murió. Ni siquiera se ahorcó, pasó de largo. Se extravió. Punto 4. La Escritura muestra claramente cómo debe ser el trato para toda persona que no tenga la doctrina de Cristo. La Biblia es enfática, taxática y axiomática. Por ello, aunque duela decirlo, sin embargo tenemos que hacerlo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, oiga lo que dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Saben por qué a veces en las casas de los creyentes hay demonios, hay enfermedades? Porque más alguien que venía, que no tenía la doctrina de Cristo, hasta lo pusiste a dormir en tu casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay mucha gente que pone a la gente que no tiene la doctrina de Cristo a comer en su casa. Y por eso después todo el mundo se enferma. Porque aquel pudo venir contagiado de espíritus inmundos, de enfermedades que pueden ser contagiosas, peligrosas. Y viene el diablo y aprovecha. Por eso hay muchos creyentes que andan en la pobreza. ¿Y sabe por qué es? Porque se junta con gente que tiene un espíritu que le está causando escasez, pobreza, porque le deja sentarse en su casa. Estoy hablando de su casa. No estoy hablando de la iglesia, de su casa. Y usted tiene que cuidar su casa. Porque la palabra de Dios dice, si Elohim no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Elohim no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que ninguna persona que no tenga ni quiera tener la doctrina de Cristo puede tener acceso a nuestra casa, a nuestra sociedad eclesiológica egalitaria, porque no conviene. Usted no puede recibir, pero va a sufrir efectos de la vida de esas personas. Porque recuerde que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ahí hay demonios, hay espíritus malos,
hechicerías, brujerías y muchas cosas que la gente anda cargando que puede hacerle daño a usted. Cuídese, respétese, respete su casa. Hermana, no porque usted es la jefa de la casa y es la dueña de la casa, va a ser abusiva. Piense en la palabra de Dios. Usted, hermano, no porque es el jefe de la casa, porque a veces es la esposa la que manda en casa y a veces el esposo. Cuide su casa, cuide su familia, porque el contagio, así como es la pandemia de contagiosa, así son los demonios también, y pueden producir mucho daño, y usted lo puede lamentar después. La Biblia lo dice, yo no estoy diciendo nada. Por eso usted no debe cometer el error de Job. Miren a Job, el Job de la Biblia, de juntarse con hombres impíos, por lo cual sufrió serios ataques del diablo. ¿Qué hombre hay como Job? Dice, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos. Job 34, 7 a 8. Él mismo está reconociendo por qué le estaba pasando eso. ¿Por qué tenía una como sarna que con un tiesto, con una olla de esas de barro, un pedazo se rascaba? ¿Y cuál era el pecado de Job? Que se había juntado con inicuos, con malvados. Se sentaba a emborracharse y le daba duro con los pecadores. Pero tuvo que arrepentirse. Y eso es lo que Dios quiere, que la gente se arrepienta. El eunuco no conocía la doctrina de Cristo, pero se quejó, se dejó enseñar por Felipe. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Arxamenos, Apotes, Grafes, Tautes, le anunció el evangelio de Jesucristo. Euegelizato, Outoi Tonguesón. Hechos 8, 34, 35. Sin el evangelio nadie entra al cielo. Por eso Cristo dijo enfáticamente: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesucristo buscaba la gloria de su Padre. Por ello todo buen ministro, todo buen miembro tiene que buscar la gloria de Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Adique a Juan 7:18. Conclusión. ¿Por qué muchos tienen miedo de estos tiempos? Porque saben que nunca han pensado ni han vivido en la doctrina de Cristo. Esa es su inseguridad y su misma conciencia los acusa. Recuerde que la conciencia es la facultad de la mente y del cerebro humano para recordar pensamientos, sentimientos, dialogismos y acciones que se realizan en cualquier momento de la historia del ser humano. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Primera de Juan 3, 19 al 21. Así que vivir la doctrina de Cristo asegura la salvación. Cumplamos pues y tengamos la doctrina cristológica en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Que Dios los bendiga. Shalom, shalom, shalom. Y sigamos adelante, hermanos y amigos, dándole gloria a Jesucristo. Así que, hermanos,